cuanto más sepas de tu cerebro y sus funciones, más podrás aprovechar todas sus habilidades. Te invito a participar con nosotros en esta masterclass de neurociencias y programación neurolingüística. Me llamo Blanca Victoria. El cerebro es un órgano extremadamente flexible, extraordinario, con una sorprendente capacidad de cambio y desarrollo a lo largo de toda la vida. Es muy plástico y maleable y se puede programar y reprogramar infinitamente. El sistema nervioso central es una de las estructuras más complejas que existen, de tal manera que a los dos universos de Pascal, lo infinitamente grande, los planetas, las galaxias, el universo, y lo infinitamente pequeño, las células, los átomos, los quarks, los leptones, podríamos agregar un tercer infinito, el de lo infinitamente complejo. Esta estructura anatómica y fisiológica, que es la base de todas las creaciones del ser humano en el área tecnológica, científica, artística, filosófica, pues es extraordinariamente compleja. Y ya lo decía alguna vez Santiago Ramón y Cajal, este neurocientífico que fue ganador de un premio Nobel, que mientras el cerebro siguiera siendo incógnito para nosotros, también la estructura del universo seguiría siendo una incógnita. Cada una de las 10,000 millones de neuronas que se encuentran en nuestro cerebro es capaz de interconectarse con otras neuronas. Si se pudiera escribir el número de combinaciones posibles del cerebro, esto estaría representado por un 1 seguido por 10.5 millones de kilómetros de cero. Entonces podemos decir que la función de nuestro cerebro es muy grande. No existe todavía un ser humano que sea capaz de usar todo el potencial de su cerebro. Cada vez que nosotros pensamos en nuestro cerebro, tenemos que pensar en que está compuesto por una gran cantidad de células que se llaman neuronas. También existen otro tipo de células que se llaman células gliales, que sirven para el apoyo, la nutrición, la limpieza, y no existe una limitación para su crecimiento, para su desarrollo. Y aunque esta prodigiosa masa de células, ¿verdad?, es muy grande, pues podemos decir que también existe una gran cantidad de vasos sanguíneos, y este cerebro constituye solo el 2% de lo que constituye el peso corporal, pero se lleva el 20% de la oxigenación de todo nuestro cuerpo. La formación del sistema nervioso inicia al final de la tercera semana después de la fecundación y continúa con una gran división celular que produce un crecimiento desproporcionado de la región cefálica. A partir de la semana número 12 del desarrollo fetal, se producen aproximadamente unas 2,000 neuronas por segundo. Claro, siempre y cuando las madres se encuentren bien nutridas, bien alimentadas y no existan factores externos que alteren ese desarrollo. Ahora bien, nuestro cerebro al nacer tiene aproximadamente unos 100,000 millones de neuronas. Aquí estamos viendo una neurona con su cuerpo y su axón. Y también existen en las neuronas unas extensiones que se llaman dendritas y otras que se llaman teledendritas. Fíjense bien, antes se pensaba que al nacer ya nacíamos con un número determinado de neuronas, pero se ha encontrado que después del nacimiento, durante los primeros 18 meses, se siguen formando nuevas neuronas y se forman unas 150,000 millones de neuronas a lo largo de todo este tiempo. Claro, más adelante existirá una poda neuronal, es decir,
se morirán muchas neuronas. Esto comienza entre los 9 y los 11 años. ¿Pero por qué es? No nos espantemos. Es porque el cerebro se protege las espaldas produciendo una mayor cantidad de neuronas de las que realmente necesita. Es posible que toda esta pérdida de neuronas que se lleve a cabo no sea tan significativa, porque el cerebro se adapta y es capaz de seguir funcionando con la reserva de neuronas que quedó. Además, podemos decir que durante el transcurso de la vida nuestro cerebro va a procesar unos 3,000 millones de estímulos por segundo. De toda esa información, solo una de cada 10,000 informaciones que recibimos se va a quedar y después las otras van a desaparecer. La Organización Mundial de la Salud dijo que la plasticidad neuronal se refería a esa capacidad que tenían las células del sistema nervioso para regenerarse y para funcionar a pesar de que existiera un proceso degenerativo o una lesión, influencias patológicas, y ya sean de tipo ambiental o del desarrollo, incluyendo algunas enfermedades. Sabemos bien que ha existido durante mucho tiempo una teoría de la neuroespecificidad. Se decía mucho, cuida tus neuronas. ¿Por qué? Porque si se pierden tus neuronas ya no las vas a recuperar. Sí, sabemos que nuestras neuronas no pueden hacer mitosis, no se pueden duplicar. Son las únicas células de todo el cuerpo que no pueden de alguna manera reproducirse. ¿Por qué? Porque están demasiado evolucionadas y la evolución no les permite, esa especialización, reproducirse. Pero ahora lo que sabemos es que sí existe una capacidad de regeneración de una parte de las neuronas cuando la lesión no ha estado muy cerca del cuerpo, una parte lejana del cuerpo, ya sea que una neurona lesionada pueda hacer una colateralización, una rama colateral para regenerar la parte perdida, o bien que algunas neuronas sanas aledañas puedan ayudarlo también con una colateralización. Entonces ya empezamos a hablar de la plasticidad neuronal. Esta plasticidad minimiza todos los efectos, ¿verdad?, que se producen en las alteraciones estructurales y fisiológicas. Y esa capacidad de regeneración estructural y fisiológica es muy importante y está presente a lo largo de la vida. Claro, es mucho más frecuente y mucho más rápida en los niños pequeños que en los adultos y en los adultos mayores. Pero durante mucho tiempo se creyó que los adultos mayores ya no podían tener una capacidad de aprender, y eso es un gran error porque muchos estudios recientes nos muestran que el adulto mayor puede seguir aprendiendo. La neuroplasticidad no solamente existe en los seres humanos, sino que también existe en todas las especies menores, ¿sí? Y esa capacidad de plasticidad que tenemos puede también de alguna manera ser reforzada tanto por la actitud del paciente como por el esfuerzo del médico, el neurólogo, el neurocirujano y también de los fisioterapeutas en la recuperación y el tratamiento posterior a la lesión. Ahora, el cerebro humano, como decíamos, cuenta con millones de neuronas y estas neuronas están interconectadas unas con otras por medio de múltiples sinapsis. Una neurona con otras neuronas, ¿sí? Y esa misma neurona tiene muchas conexiones repetidas, de tal manera que a esto le llamamos redundancia. Si una de esas ramas se lesiona, existen muchas otras que pueden seguir funcionando. Entonces, también existe una asociación de la plasticidad neuronal con el aprendizaje y la memoria. Hay cambios estructurales cada vez que aprendemos, cada vez que memorizamos. Hay también cambios químicos. En 1949 postuló que las neuronas se unen unas con otras y ya están programadas genéticamente
Pero estas uniones, estas sinapsis, estas dendritas se pueden seguir produciendo más o reestructurando más dependiendo del uso que se les dé. Si hay una gran actividad, habrá mucho más interconexiones. Vamos a decir que nuestro cerebro actúa con la ley del mínimo esfuerzo. Es muy conductista nuestro cerebro. Resulta que a las neuronas, vamos a ver, imaginemos que esta neurona está conectada con esta otra neurona y está conectada con esta otra neurona y está conectada con otras en 3 dimensiones. Y de una neurona recibe muchos estímulos continuos, y de otra neurona recibe estímulos ocasionales, y que de otra neurona recibe estímulos, bueno, pues vamos a decir, muy de vez en cuando. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces una neurona lo que va a hacer es mantener contacto firme con aquellas neuronas que le mandan frecuentemente estímulos o con las que de vez en cuando les mandan estímulos. Pero con aquellas neuronas que difícilmente le mandan estímulos, bueno, pues prefiere borrar los contactos, como a veces nosotros podríamos hacer en nuestro Facebook o en nuestro WhatsApp, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy interesante. Nuestro cerebro también es muy conductista porque a las neuronas se refuerzan con los premios, con los reforzamientos positivos. No le gustan los reforzamientos negativos, los castigos, pero también se puede extinguir un comportamiento, se puede extinguir una interconexión neuronal si la dejamos de usar. Entonces, imaginen ustedes que estamos aprendiendo algo y cuando estamos aprendiendo algo, estamos usando ciertos puentes neuronales. Imaginemos que estoy uniendo estos puentes neuronales y el impulso pasa eléctrico repetidas ocasiones por acá. Se liberan sustancias químicas y el impulso eléctrico corre a través de los axones. Y entre más use yo estos trayectos, más se reforzarán, será más rápida la conducción, más eficiente la producción y liberación de sustancias químicas. La primera vez que se sigue un puente neuronal, hay cierta resistencia eléctrica y química, pero la siguiente vez que se recorra el puente neuronal, bueno, será menor. Y así sucesivamente. Es así como el ejemplo, como tratar de despejar un sendero en la selva. La primera vez en una selva muy tupida, con un machete se va a necesitar desbrozar y costará mucho trabajo. La segunda vez costará menos trabajo y tal vez con el tiempo se haga eso un camino de terracería y si se sigue pasando por ese camino habrá una autopista. Entonces vamos a decir que es una función similar ocurre en nuestro cerebro, porque cuanto más se repiten algunos pensamientos o movimientos, conductas, con menos tropiezo pasarán esos modelos o mapas de pensamiento. Por consiguiente, entonces la repetición en sí misma hace probable que se vuelva a repetir la función, es decir, los hechos mentales, si los repetimos una y otra vez, más fácilmente se van a repetir. Ahora, las redes cerebrales son maravillosas. Imaginen ustedes que se enseñó a unos monitos a tamborilear con los dedos, ¿verdad? Un área, y entonces se observaba cómo las áreas del cerebro se activaban. Y entre más se especializaba esos movimientos con sus dedos, el área en el cerebro crecía más y más hasta que la tarea se complejizaba. Pero después de que la tarea se había vuelto muy compleja, ¿qué es lo que pasaba en el cerebro? El cerebro, ¿verdad? Esa área se reducía automáticamente. ¡Wow! Ya se había especializado y entonces esa área se reducía, de tal manera que se quedaban libres otras áreas con el fin de que siempre existan áreas libres para seguir aprendiendo más y más.